en el año 2018 nos encontramos acá en esta oficina con Medicus Mundi Guatemala y la noticia era que íbamos a empezar a trabajar juntos. Pero no fue sino hasta el año de 2022 cuando comenzamos a trabajar con el Ayuntamiento de Bilbao. Y esto viene juntando muchos sueños y muchas realidades. Porque nosotros soñamos con llegar a Coatepeque, el departamento fronterizo con México, es Guatemala, México, por donde se da la migración. Soñamos con llegar allí con una presencia más institucional desde el 2014. Vinieron personas de Coatepeque a decirnos que si podíamos trabajar juntos y no teníamos el dinero. Entonces en el 2018 se abre una posibilidad con Medicus Mundi, pero no es sino hasta el 2019 que nosotros abrimos un centro en Coatepeque. Y Coatepeque nos abrió las puertas. ¿Para qué? Empezamos entonces a trabajar con Medicus Mundi Guatemala, con las hermanas de San José, en los temas de prevención y salud. Y luego con Bilbao pudimos darle continuidad a esto y además nuestra contraparte fueron las redes de apoyo comunitario, que ahora ya tenemos 32, pero en aquel momento éramos más pequeñas en este tema de la prevención y decidimos que íbamos a empezar a trabajar con Bilbao. ¿Y qué hicimos con Bilbao? Empezamos a trabajar nuestro centro, nuestra sede comunitaria, nuestro centro de apoyo comunitario en Coatepeque. Para ello conseguimos que el alcalde, después de ver nuestro trabajo, nos diera un terreno en el que pudiéramos construir. Cuando obtuvimos el permiso, empezamos a imaginar que podíamos ahí hacer nuestra propia sede para dar respuesta a muchas necesidades de niñez, adolescencia, juventud, tanto ahí en nuestro centro como de manera ambulatoria en la región. Y poco a poco lo hemos ido viendo y haciendo una realidad gracias al apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, que llegó a través de Medicus Mundi y nos financió la primera etapa, que por diversas razones, tanto del proyecto como de cada una de las contrapartes, se retrasó y terminó primero del 2022 al 2024. Ahorita estamos por concluir la segunda etapa e iniciar la tercera y sabemos que vamos a cerrar con una cuarta etapa que habíamos proyectado. Esto es un sueño hecho realidad, el tener una sede por donde pasa la ruta migratoria, en donde hay tantos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o de víctimas de trata de personas que llegan a nosotros pero que no necesitan ser institucionalizadas e institucionalizados. Hoy, con las hermanas de San José trabajamos todo el tema de salud, con nuestras redes trabajamos todo lo de prevención y con nuestro equipo multidisciplinario, la protección integral con que soñamos atender a cada una y cada uno que llegan a nosotros. Pero también trabajamos incidencia en el departamento y esto se ha notado también en el apoyo que hemos recibido de diversos sectores que ahí conviven. Así que solo tenemos una palabra y la palabra es gracias a Bilbao, gracias a Medicus Mundi por apoyarnos en esta aventura de hacernos más fuertes, de apoyar a más niñez, adolescencia del país y de seguir caminando.